Gracias, Leonardo. Gracias a todos. Gracias por acompañarme. Una tarde más, en la que les sigo hablando del mismo tema. No sé cómo no se cansaron ya. Bueno, esta creo que si nos da tiempo a ver todo el contenido, va a ser la última sesión que vamos a abordar del proceso neuropsicológico de la atención y para que pasemos más adelante a, pues igual, a trabajar en detalle el resto de los componentes o el resto de los procesos cognitivos que abordamos desde la neuropsicología. Y bueno, ya les adelanto que las siguientes, lo que les digo, si realmente nos da tiempo a ver todo el contenido, si no será dentro de 2 clases, empezaremos a abordar temas de memoria, ¿no? Y lo mismo, sería un poco la misma estructura. Y bueno, para los que no han visto la sesión o quizás sea la primera, comentarles que esto es una serie de distintas sesiones en las que hemos estado profundizando, como les decía, en cada uno de los procesos neuropsicológicos, ¿no? Porque bueno, hemos tenido distintas sesiones en las que hemos abordado el proceso neuropsicológico de evaluación, de intervención, también el tema de los informes, pero bueno, pues evidentemente esto es una información que he dado como para una maestría, y entonces bueno, decidí ir desglosando un poquito estos procesos para que pudieran tener información más amplia sobre bueno, sobre estos componentes del cerebro. Entonces, bueno, primero, para también situarles en qué punto estamos ahorita en el abordaje de la atención, estuvimos trabajando temas de fundamentos teóricos, es decir, cuál fue la evolución a nivel teórico de la conceptualización de la atención, también los modelos tanto teóricos como clínicos, que son los que se utilizan en la práctica clínica de neuropsicología, y luego, bueno, pues los componentes, estuvimos viendo los componentes, y ahorita, bueno, digamos, siguiendo el proceso lineal que debería tener las alteraciones, ¿no? Y siempre les recalcaba lo mismo, ¿no? Que es importante que nosotros tengamos claro el marco teórico sobre el cual nosotros nos manejamos y queremos adoptar o afrontar la evaluación neuropsicológica, porque evidentemente ese marco teórico va a ser el que determine cuál es el enfoque que yo utilizo a la hora de clasificar los procesos, de cómo los evalúo, cómo interpreto los resultados de los pacientes en esas pruebas y también obviamente de cara a la intervención. Entonces, bueno, en las dos últimas sesiones hemos estado viendo las alteraciones de cada uno de los componentes según los modelos que estábamos viendo de atención focalizada, sostenida, selectiva, alternante y dividida. Y en esta sesión, pues vamos a continuar precisamente con estos procesos que son un poquito más complejos. De acuerdo al modelo de Solvay y Matir, lo que vimos es que según ellas, la atención tiene un modelo jerárquico en el que hay procesos que están más en la base que evidentemente cuando están afectados afectan a los superiores y las que vamos a ver en esta sesión, por ser los últimos, digamos que son los que están más arriba en esa pirámide de jerarquía, en el que obviamente si hemos identificado problemas en cualquiera de los procesos atencionales que explicamos en las clases anteriores, es muy probable que encontremos alteración en estos procesos, pero no porque haya un problema, a lo mejor puramente en la alternante o en la dividida, sino porque a lo mejor hay una en la selectiva o uno en el nivel de alerta, lo del nivel de alerta suele ser, como les comentaba, muy frecuente en casi todos los pacientes que han tenido algún tipo de traumatismo o de daño axonal difuso y, bueno, en procesos atencionales previos. Entonces, bueno, vamos a ir para que nos dé tiempo a todo, no hace falta correr, no se preocupen, que les voy a ir llevando de la manita como siempre trato de hacer. Entonces, bueno, yo les voy a dar mucha información, ya saben, les voy a hablar también de bases neuroanatómicas, no se preocupen, el objetivo sobre todo es que ustedes puedan entender. Asociar, ¿no? Incluso en la vida real, cuáles son esos procesos que quedan alterados, ¿no? O sea, cómo se traduce eso en la vida real. Entonces, bueno, vamos a empezar con la atención alternante, que es la que nos permite precisamente cambiar el foco de una tarea a otra, ¿no? Entonces, bueno, pues puse el mismo ejemplo en varias ocasiones. Nosotros estamos ahorita concentrados en la clase, pero evidentemente si a lo mejor no suena el teléfono o o recibimos un sonido en el exterior, nuestra atención y también normalmente nuestra vista y nuestro cuerpo se va a dirigir a eso, ¿no? Y nosotros podemos ir alternando. O bien, si por ejemplo ustedes estuviesen tomando notas de lo que yo les estoy contando, pues la atención alternante estaría entre lo que están escuchando y lo que están escribiendo, por ejemplo. Em, Otro ejemplo bueno, la atención alternante en realidad está en casi todas las cosas que hacemos, ¿cierto? Porque si hay tareas que nos requieren estar concentrados, por ejemplo, cuando hacemos estudio,
pero pues nosotros, por ejemplo, cuando vamos caminando por la calle tenemos atención alternante, ¿no? Vamos prestando atención a los semáforos, a veces estamos prestando atención a nuestros pensamientos, pero cuando vemos un rojo nos paramos, entonces hemos cambiado el foco de atención, luego volvemos, entonces seguimos mentalmente la ruta que tenemos que seguir. Entonces, bueno, para que vean que es un proceso que en realidad está muy presente. ¿Qué es lo que sucede cuando está alterada? Bueno, pues los pacientes van a presentar perseveración. La perseveración es quedarse enganchado en algo, ¿no? Es gente que no es capaz de soltar una tarea, se quedan clavados en una. No son capaces de, por ejemplo, si están haciendo un ejercicio, ya se acaba la hora de la sesión, no son capaces de desengancharse de esa tarea para irse a otra, ¿no? O la perseveración también tiene que ver con, ahorita lo vamos a lo voy a comentar de todas formas, la perseveración tiene que ver mucho también con la perseveración de los errores. Nosotros en nuestra vida cotidiana, con nuestras funciones preservadas, nosotros podemos poner en plan un plan de acción, poner en marcha un plan de acción y cuando vemos que algo no funciona, nosotros lo cambiamos, ¿no? Eh, cuando tenemos problemas en la atención alternante, bueno, y en flexibilidad cognitiva también, por supuesto, lo que pasa es que nos quedamos como anclados en determinadas cosas y no somos capaces de cambiar el switch. También van a presentar dificultades en el cambio de reglas o de contextos, lo que les decía, ¿no? Esta parte bueno, pues ahora hay que dejar la sala, tenemos que irnos a otra consulta o dejar determinados contextos y rigidez cognitiva, tiene que ver mucho la rigidez cognitiva con la atención alternante. A nivel neurobiológico está vinculada con el funcionamiento del circuito frontoparietal, entonces frontal, parietal, que lo recuerdo siempre es como la zona en la que rodea la diadema, donde nosotros llamamos la diadema a las mujeres, especialmente el giro frontal inferior y el precunio. Bueno, el punto aquí también que no aparecía en la definición de la diapositiva anterior es que evidentemente esta capacidad de poder cambiar el foco atencional tiene que ser flexible. Ahí es donde, por eso les decía que tiene una relación estrechísima con la flexibilidad cognitiva, porque si nosotros no podemos hacer el cambio con flexibilidad, entonces es cuando nos quedamos atascados, ¿no? Como les comentaba. Y obviamente también va a requerir mucha coordinación ejecutiva que tiene que ver con el lóbulo frontal. Estas alteraciones se observan en síndromes frontales, que les decía, y en casos de traumatismo craneal. O sea, en traumatismo es muy frecuente que está, obviamente hay muchas alteraciones de los procesos un poco inferiores en la jerarquía, no porque sean menos importantes, pero claramente también cuando tenemos síndromes frontales, es decir, algún tipo de degeneración, daño vascular, traumatismo en el lóbulo frontal y demencias frontotemporales, porque en el lóbulo frontal es donde reside precisamente esta capacidad. Y se evalúa con tareas como el Tren Making Test, la versión B, el Wisconsin y pruebas de cambio de tarea, que estas ya se las he mencionado en otro momento, pero si tienen alguna duda también me lo pueden poner por el chat y yo les puedo describir exactamente en qué consisten las tareas. Em, entonces, bueno, es una de las alteraciones de la atención más frecuentes en los pacientes y obviamente lo que sucede no solamente es que tienen problemas para abandonar momentáneamente una tarea y regresar, por ejemplo, no sé, algo así como están cocinando, no tienen pensado cocinar algo, reciben una llamada y el problema es que a veces luego les cuesta, no solamente les cuesta cambiar a la otra acción, sino que también les puede costar como retomar la tarea donde la habían dejado. Por ejemplo, si están escribiendo un texto y de repente tienen una interrupción, ya perdieron el hilo narrativo, ¿no? Nosotros a veces estamos escribiendo un mail, por ejemplo, y tenemos que atender algo urgente y evidentemente podemos volver, ¿no? Nos podemos volver a encauzar. O yo ahora si tengo una interrupción, como me pasó en alguna sesión de una llamada urgente, pues evidentemente yo puedo atenderla y puedo regresar a la clase y sé perfectamente qué punto lo dejé. Sin embargo, en este tipo de pacientes vamos a encontrar problemas en que ellos no solamente cambian, sino que también puedan volver donde lo dejaron, ¿vale? Retomar esa parte. Que ya también, bueno, ahí tiene también ya que ver con temas de memoria a veces. Entonces, bueno, ¿en qué se traduce? Pues en una incapacidad que tienen para adaptar la conducta a las necesidades cambiantes del entorno, porque obviamente nosotros no vivimos en una burbuja, por eso les decía que la atención alternante nos exige prácticamente la vida cotidiana constantemente, ¿no? En el que hay que reorientar las metas y los patrones de acción cuando el modo de actuación que tenemos a lo mejor por default no nos lleva a la consecución del objetivo. Otro ejemplo que puede ser acá, que también a veces les pongo mucho, pero es muy fácil, ¿no? Nosotros tenemos la misma ruta para ir a lo mejor al trabajo o ir a donde sea o a nuestra casa y de repente cortan la calle. Eh,
nosotros, las personas que no tienen ningún tipo de alteración o que tienen preservadas las funciones ejecutivas sobre todo, pues lo que hacemos es, ok, nuestro plan inicial no funciona, ahorita con los GPS es más sencillo, pero bueno, en realidad, ¿qué tenemos que hacer? Recalculamos la ruta, ¿no? Digamos, ese sería como el equivalente. Nuestro cerebro recalcula la ruta, así constantemente con qué tipo de tarea. Pero estas personas, si no tuviesen un GPS, pues en realidad no sabrían, se quedarían ahí esperando a lo mejor a que el bache se fuera, a que la manifestación termine o a que la hora se termine de concluir, ¿no? No son capaces de darse cuenta de que ya la respuesta que tenían como habitual no funciona y entonces tienen que hacer una adaptación del plan. Lesac, que es uno de los autores principales también que habló de las funciones ejecutivas, señalaba ya a principios del del 1900, que los problemas en este componente implican un rastreo defectuoso del entorno y dificultades para cambiar la atención de un lugar a otro. Ah, ya está. Bueno, entonces, ¿qué ocurre más allá de esto que estamos comentando? ¿Qué ocurre cuando está alterado? Bueno, pues repetimos otra vez. Dificultad para cambiar de una tarea a otra sin perder el hilo. Comportamiento perseverante, es decir, el paciente se queda, lo que les decía, ¿no? Atorado, bloqueado, pegado a una tarea, entonces no se le puede desenganchar. Hay que desengancharle, ¿no? Pero él por sí mismo no puede. Lentitud o confusión al alternar entre actividades, a veces lo pueden hacer, pero evidentemente, pues les decíamos, ¿no? No no saben por dónde estaban, entonces tienen que volver a empezar. Bueno, y rigidez cognitiva, porque obviamente pues les cuesta adaptarse a nuevas instrucciones o condiciones, porque efectivamente este tema de la capacidad alternante también, bueno, en las tareas lo vamos a ver, ¿no? Nosotros le pedimos que cambien, que dejen de hacer algo que estaban haciendo y entonces, bueno, pues ahí es cuando vemos la dificultad que tienen para que puedan realizar esa tarea. Algunos ejemplos clínicos que podemos encontrar. Bueno, pues un paciente de 33 años que sufrió un traumatismo craneoencefálico frontal. Em, lo que le sucede es que al realizar una tarea que implica sumar, ¿no? varios dígitos y luego restar alternadamente, se queda haciendo solo una operación ignorando la alternancia. Entonces, por ejemplo, le podemos decir un número y que vaya sumando más 2, menos 3, más 2, menos 3, más 2, menos 3, por ejemplo, ¿no? Entonces la persona, digamos que se queda con la primera instrucción, no es capaz de cambiar. No es capaz. Esto porque a veces me escucho y digo, parece que es que alguien no es que no quieran, es que no pueden, ¿no? Entonces, porque a veces, claro, tengan en cuenta que estos tipos de problemas en la vida real, claro, para los familiares son muy complicados. Y yo se lo digo porque, bueno, soy familiar también de persona con daño cerebral. Entonces, a veces, claro, es como muy desesperante, pero evidentemente, pues no pueden hacerlo, ¿vale? Entonces se quedan ignorando una o sola operación o una instrucción. Si les damos dos, tres cosas, posiblemente solamente hagan una, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la interpretación? Pues tienen perseveración operativa, tienen una dificultad para soltar una regla y adoptar otra, digamos, se casan con la primera cosa y les cuesta como esa parte más flexible, que la flexibilidad es un proceso de adaptación del ser humano y de los animales, pues obviamente adoptar otra. Entonces, como decíamos, el paciente no es que tenga problemas de suma y por eso siempre les insisto en esta parte del neuropsicólogo, que lo que hacemos es que desgranamos y que somos como detectives desgranando todas las causas. En realidad otra persona podría decir, ah, pues es que lo que pasa es que la persona no sabe sumar porque está sumando o restando mal. No, en realidad es que tiene un problema de atención. El cálculo posiblemente esté preservado, pero lo que tiene es una dificultad para alternar entre las dos operaciones. Les explicaba también en varias ocasiones el trade making test. En la parte B, lo que se le pide a la persona es que alterne, tiene que ir uniendo letra, número, letra, perdón, en orden ascendente y en orden alfabético. Entonces sería 1A, 2B, 3D, 4D y así secuencialmente sin levantar el lápiz del papel. Entonces, antes de eso han hecho una tarea en la que nada más que une los números. Entonces, evidentemente aquí vemos si la persona solamente va a ver los números o se pierden. Cuando lo vemos ejecutando las tareas, les vemos que tienen que, además no pueden levantar el lápiz del papel. Entonces, claro, tienen que levantar y es como, ah, claro, 1A y ya dos, entonces ya no se acuerdan cuál era el número, entonces tienen que volver allá hacia atrás y decir, ah, vale, el último número que marqué fue el 2, entonces ahora tengo que decir el 3. Entonces, esta parte que les decía de les cuesta volver a la tarea una vez que han hecho la alternancia, igual la hacen, puede ser de dos, o no pueden, tienen dificultades para hacer la alternancia, o la hacen mal, o efectivamente la hacen, pero les cuesta volver, ¿no? Este es el ejemplo de les cuesta volver.
Bueno, luego tenemos otro caso de una paciente con demencia frontotemporal que tiene 68 años, es una mujer que no logra seguir una conversación en la que en la que debe cambiar entre temas. Pues las típicas conversaciones un poco de, ¿no? De cuando te cuentas a tu amiga de la infancia, después de 20 años, es que pues te preguntan por la familia, por dónde vives, a qué te dedicas, sobre la salud. Entonces, lo que le sucede es que responde con frases fuera de contexto y repite todo el tiempo lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente aquí tiene una afectación en la atención alternante, alternativa no, alternante verbal en cuanto a los temas. Y lo que sucede es que esto puede confundirse con afasia, es decir, un problema de producción del lenguaje o de comprensión, o con simplemente apatía o desinterés, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos que desgranar para ver cuál es la causa raíz. A los neuropsicólogos nos encanta ir a la raíz, ¿no? Entonces, porque a partir de ahí es donde realmente podemos hacer una intervención significativa y que obviamente sea útil que también encontramos déficit de atención alternante en los niños con TDAH, que normalmente suelen presentar disfunción ejecutiva, especialmente en los niños que tienen algún tipo más la rama de la hiperactividad. Entonces, este niño, por ejemplo, en una tarea en la que debe cambiar entre clásicas figuras, entre clasificar figuras por color y luego por forma, que esa es la tarea del Wisconsin, insiste en usar un solo criterio, es decir, a clasificar las figuras sistemáticamente por color, por ejemplo, sin entender que tiene que cambiar la regla. Entonces aquí lo que está presentando es un déficit en el control ejecutivo para alternar estrategias cognitivas y en realidad no es un problema de que el niño no haya comprendido la instrucción o que el niño sea tonto o que en realidad no tenga, ¿no? la capacidad de poder hacer la correcta clasificación o incluso que tenga un problema visual, sino que obviamente es un problema de control atencional. Aquí tenemos también otro caso de un adulto con esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple también termina generando una degeneración a nivel cerebral. Y lo que encontramos es un hombre de 42 años que refiere que cuando trabaja en varios documentos a la vez, pierde el hilo fácilmente a cambiar de uno u otro y tarda mucho en retomar lo anterior. Bueno, pues por ejemplo, que tiene que nosotros, por ejemplo, a veces no pueden estar escribiendo un mail sobre un informe, ¿no? que están haciendo, o cuando estamos haciendo un informe neuropsicológico, pues en la otra pantalla o en otro lado tienen los informes, esta parte que a veces hacemos, ¿no? O cuando transcribimos. Entonces, lo que le sucede a esta persona es que tiene fatiga cognitiva con alteración en la atención alternante y que obviamente, pues, bueno, puede coexistir con una lentitud de procesamiento que también suele ser habitual en estos casos de esclerosis múltiple. Entonces, bueno, ¿cómo la evaluamos en la parte clínica? Como siempre les digo, bueno, hay una observación no estructurada en la que nosotros también, conforme incluso vamos evaluando otros componentes, por cómo se ejecutan, siempre les insisto esto, las pruebas no evalúan solamente una cosa, en realidad podemos observar muchas otras, ¿no? Sí, quizás de una forma más subjetiva. Entonces tenemos que, bueno, pues ahí va a haber cosas que vamos a detectar conforme estamos evaluando, incluso platicando con el paciente, pero bueno, llevar a cabo una observación estructurada está muy bien para identificar, por ejemplo, si la persona puede cambiar de una tarea a otra sin dificultad, si retoma bien la tarea previa tras una interrupción y si se muestra perseverante o se atasca en una idea, en un concepto, en una tarea y demás. Entonces, bueno, algunas pruebas neuropsicológicas que les mencionaba anteriormente, el Train Making Test, en la parte B específica, en la que, como les decía, tiene que alternar entre números y letras, tiene que asociar unos circulitos, que es 1A, 2B, 3C, etcétera, y es proporciona un índice clásico de alternancia atencional. Lo que hacemos es que también analizamos la comparación en el rendimiento que ha tenido la persona en la parte A, que es la de solo números, para ver exactamente cuál es la afectación cuando le metemos carga ejecutiva adicional a la tarea. Y la tarea de clasificación de tarjetas de Wisconsin también se la he explicado en varias ocasiones, ahorita se la repaso brevemente. Requiere cambiar de criterio de clasificación según el feedback que le da el evaluador y mide la flexibilidad cognitiva y el cambio atencional. La tarjeta, nosotros le damos un mazo en el que hay distintos tipos de tarjetas que el punto en común son los colores, el número de figuras o la figura. Son estrellas, cuadrados, círculos y triángulos. Y entonces, bueno, varían en forma, en color y en número. Entonces, nosotros le dejamos a la persona que vaya clasificando. Nosotros como evaluadores tenemos una pauta en la que tenemos que decir, vale, primero empezamos por forma, luego por color y luego por número. Y viene así secuencial. Entonces, claro, la persona empieza, no sabe cuál es la instrucción, simplemente se le dice que clasifique. Y entonces, claro, nosotros le vamos corrigiendo. Si la persona clasifica incorrectamente en función de lo que aparece en nuestra planilla de corrección,
Una persona que no tenga problemas en ese tipo de cuestiones adapta la tarea. Es decir, si yo estoy probando por número y no es, pues probaré por forma y si no es, pues terminaré haciendo por color o en el orden que cada persona decida, ¿no? Pero habrá un aprendizaje y un error. En las personas que tienen problemas de atención alternante, esto no sucede y entonces habitualmente, aunque le digamos que es incorrecto el que a lo mejor lo hayan asociado por color, ellos van a seguir clasificando las palabras por color. Y eventualmente a lo mejor consiguen cambiar de la regla porque nosotros en un momento le decimos cambio, ¿no? O sea, como que la regla cambia y lo que sucede es que estos pacientes siguen eh, con la regla que ellos hayan entendido que es la última, no la que ellos entendieron que es, siguen con esa todo el tiempo, no hacen un cambio, ¿vale? Esto, bueno, es más fácil si tuviésemos las tarjetas y se las enseñase, pero bueno, creo que más o menos sí quedó claro. Tampoco la idea es que tengan que ser ahora expertos en neuropsicología, para eso están las maestrías, pero bueno, sí que entiendan un poquito ¿cuál es el mecanismo? Como les digo, entender la tarea también nos ayuda a saber exactamente qué procesos son los que evaluar y que la información que podamos obtener de cara a la intervención también sea lo más valiosa posible. Luego, tareas numéricas mixtas, por ejemplo, pues aritmética con cambios de operación, en la que, por ejemplo, tenemos que multiplicar, dividir o sumar y restar, y evaluar alternancia con carga de memoria de trabajo. Luego pruebas duales con cambios de modalidad, igual leer un texto, por ejemplo, que es un componente verbal, y luego resolver un problema matemático, alternando cada 2 minutos. De manera claro, que la persona tiene que dejarlo donde lo dejó, ¿no? O sea, tiene que retomarlo donde lo dejó, y entonces ahí podemos ver también la capacidad que tienen de resistencia, de flexibilidad cognitiva y de retomar, ¿no? Precisamente estas cuestiones por donde lo dejaron. Y luego, bueno, el DEX, que es un cuestionario de disfunción ejecutiva, también permite evaluar este tipo de componentes más, se le hacen más preguntas sobre la vida cotidiana en el DEX, ¿no? O sea, como le cuesta, muchas más se llaman ecológicas, ¿no? Muchos más en el contexto real. Y luego, pues bueno, podemos hacer entrevistas estructuradas, perdón, en la que le podemos preguntar si tiene dificultad para cocinar varios platos a la vez, bueno, a veces no cocinamos varios platos a la vez, ¿verdad? Pero a lo mejor estamos sirviendo el agua, estamos haciendo el sofrito de la carne y luego en el microondas estamos, no sé, calentando un poco de mantequilla, no sé, ¿no? Entonces estamos a veces utilizando y mientras estamos partiendo determinadas verduras, estamos haciendo varias cosas a la vez. Atender a los hijos al trabajo o cambiar entre tareas domésticas, por ejemplo, ¿no? O en la oficina, obviamente, pues si tienes una llamada, cómo puedes volver a retomar lo que estabas haciendo, etcétera. Entonces, preguntas sobre la vida, digamos, real. Bueno. Vamos a pasar con la atención dividida, que es la capacidad que tenemos para tener dos o más fuentes de información al mismo tiempo o realizar múltiples tareas de manera simultánea. Requiere coordinación entre memoria de trabajo, control ejecutivo y obviamente velocidad de procesamiento, porque la atención dividida, bueno, algunos autores sostienen que no existe, que en realidad es una capacidad de atención alternante muy rápida. En realidad ha habido estudios en los que se ha demostrado más recientemente que en realidad el cerebro no está hecho para el multitasking y que en realidad no es que tengamos atención dividida, sino que obviamente siempre les digo, nuestro cerebro está procesando, o más bien nuestros sentidos, mejor dicho, están procesando y recibiendo señales de todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, de los ruidos, ya escucho los ruidos de la calle ahorita porque presto atención. Pero el tema es que no le prestamos atención y esa información no sube hacia la parte de la corteza. Entonces, en realidad sí atendemos, percibimos muchas cosas a la vez, pero no necesariamente atendemos a todo a la vez. Entonces, hay algunos autores que lo que sostienen es que en realidad sería una atención alternante muy, 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 muy rápida, en la que nos permite, en la que nunca vamos a estar a full atentos a dos cosas a la vez, sino simplemente vamos a estar cambiando la atención entre uno y otro de una manera muy rápida. Entonces, obviamente, esta atención implica la capacidad para procesar múltiples fuentes de información simultáneamente y su alteración se refleja en una baja eficiencia de las multitareas, fallos en la ejecución de tareas paralelas y una tendencia a alternar entre tareas en lugar de dividir la atención, ¿no? A veces, obviamente, cuando hay problemas, esta alternancia es más lenta, si fuera cierto lo que sostienen algunos autores. Bueno, es sensible a la disfunción del lóbulo frontal anterior. Todos los temas de atención principalmente son temas relacionados con el lóbulo frontal y en algunas áreas parietales, pero principalmente frontal. Y se observa en el envejecimiento cognitivo, los traumatismos craneoencefálicos, como les decía también cuando hay daño difusal axonal difuso, y trastornos neurodegenerativos. Se evalúa con tareas duales como escuchar y escribir, por ejemplo, cuando, como les decía, si ustedes también están tomando notas
Me escuchan, leer mientras se resuelve un problema o pruebas de memoria dividida. Em, bueno, esto es importante. Como les decía también, como la capacidad alternante, bueno, todos los procesos de atención son básicos en cualquier tarea que nosotros estemos realizando en nuestra vida real, ¿no? La vida cotidiana. Pero obviamente bueno, no tan obviamente, cualquiera. Pero la capacidad de la atención alternante, la atención debida, cuando se ven afectados, sí condicionan severamente la capacidad que tienen las personas de poderse readaptarse al entorno laboral y a la vida cotidiana después de una lesión cerebral o un daño cerebral adquirido. Porque, bueno, pues nuestra vida tenemos muchos estímulos y tenemos que estar procesándolos simultáneamente casi todo el tiempo, ¿no? Entonces, esta dificultad, salvo en determinados puestos muy específicos, la verdad es que sí dificulta a los pacientes que se puedan reincorporar. Esto es algo que también analizamos con los pacientes cuando estamos trabajando con ellos. Una vez que intervenimos, también valoramos cuál es el grado o bien cuáles son los siguientes pasos, si esa persona se va a poder incorporar al mercado laboral en otro momento, si lo va a poder hacer con ayudas y apoyos o claramente si no lo va a poder hacer porque ya no puede cumplir sus tareas. Y hay dos opciones, que bien busque otro tipo de perfiles o de puestos más adaptados a su condición actual, que a veces no suele ser tan fácil, evidentemente. Cada vez las empresas están atendiendo más también a este tipo de diversidad, pero obviamente queda mucho camino para ello. Y bueno, al menos en España lo que termina sucediendo es que lo que reciben es una incapacidad laboral y entonces bueno, terminan estando subvencionados por el Estado, ¿no? Reciben una pensión. Entonces tenemos que evaluar todo esto también, como les digo siempre, para el tema de cómo luego se afecta a la persona, ¿no? ¿Cuál es el grado de implicación en las distintas áreas de su vida? Entonces, bueno, ¿qué es lo que también sucede cuando existen estas alteraciones? Las tareas que antes eran automáticas para el paciente, ahora las tiene que hacer de una manera con mucho más control, con mucha más atención, lo que evidentemente limita su velocidad y eficacia de ejecución. Pueden hacer las tareas alternando, pero ya no dividiendo su atención, ¿de acuerdo? Algunos autores, como les decía, cuestionan la existencia de estabilidad específica, sino que más bien sería una capacidad alternante, como les decía. ¿Qué es lo que ocurre cuando está alterada? Bueno, pues obviamente la persona no logra manejar dos tareas a la vez sin errores. Esto es lo importante, claro. O sea, pueden hacerlo, pero que no se queme la comida, que no se incendie la casa, que el niño no se caiga, ¿no? El tema de que obviamente sea sin errores o sin problemas asociados. Tiene que interrumpir una tarea para continuar otra en lugar de dividir la atención, entonces tiene que ser una u otra. Aparecen fallos de memoria, omisiones o respuesta lenta en al menos una de las tareas. Puede que com- esté más atento a una tarea, pero no puede estar a las dos. O sea, residualmente puede estar un poquito, pero no puede estar a full en las dos. Y también como presentan una fatiga mental más rápida ante tareas multitarea, precisamente porque es doble esfuerzo cognitivo para ellos el estar alternando o percibiendo distintos estímulos a la vez. Entonces, algunos ejemplos clínicos para ilustrar. Una mujer con esclerosis múltiple, profesora de 45 años, que refiere que ya no puede corregir exámenes mientras escucha un podcast, que a lo mejor antes sí podía, y que ahora necesita silencio para concentrarse. Bueno, pues obviamente lo que presenta es un deterioro en la coordinación de tareas duales y una afectación del procesamiento simultáneo. Y esto es muy común en pacientes con esclerosis múltiple leve, con afectación o algún tipo de compromiso en las funciones del lóbulo frontal. Acá tenemos un hombre de 70 años que tiene deterioro cognitivo leve, que cuando cocina o recibe una llamada, olvida que dejó el fuego encendido. Imagínense también lo peligroso que es ese tipo de cuestiones, ¿no? O bajarse el coche y dejarlo prendido y abierto, o bueno, el tema de la cocina y estas cosas de la casa siempre son peligrosas, ¿no? Dejarse también los grifos las llaves de los baños abiertos, pero bueno, obviamente la cocina es peligrosa porque puede causar un incendio. Aquí presenta a la persona un déficit funcional de atención debida, más posiblemente una afectación en la memoria operativa, y esto pues son signos tempranos de una vulnerabilidad cognitiva, obviamente vinculado con la parte del deterioro cognitivo leve. También en el caso de un niño con TDAH, pues que podemos encontrar que el niño al escribir lo que la maestra dicta, pierde partes del mensaje o escribe mal mientras escucha, o sea, no puede, o escucha o escribe, ¿no? Esto le pasa a mucha gente, incluso que no tenga un problema.
Aquí lo que encontraríamos sería una limitación al reparto atencional auditivo escrito y dificultad para sincronizar input y output. Y suele generar como consecuencia pues un bajo rendimiento escolar. Am, Acá tenemos una mujer de 38 años con traumatismo craneoencefálico que refiere que desde su accidente no puede conducir y conversar al mismo tiempo sin cometer errores. Eso también hablábamos el otro día y cuando estamos adquiriendo una nueva habilidad es normal que no podamos dividir la atención, pero ustedes ya cuando eh, ya dominan y ya tienen algo automatizado, ya podemos hacer dos tareas a la vez. En realidad, más bien porque una está medio automatizada y no requiere demasiada atención y por eso es que podemos hacerla. Em, Aquí presentaría un deterioro leve, pero funcionalmente relevante de atención dividida. Y pues obviamente aquí le recomendaríamos rehabilitación cognitiva y una adaptación ambiental, ¿no? Pues bueno, no pasa nada si uno no puede conducir y hablar al mismo tiempo, pero imagínense eh, que fueran personas que operan con maquinaria y no pueden manejar la maquinaria si a lo mejor hay ruido de fondo, ¿no? Pues obviamente eso sí que es incapacitante para su trabajo. En cuanto a la evaluación clínica, bueno, pues a la hora de observar lo que podemos, a qué podemos atender. Si interrumpe cuando realiza dos cosas a la vez, si responde a una mientras ignora completamente la otra, o si observa cansancio mental o frustración cuando se le exige que haga dos cosas a la vez, que en general no deberíamos, ¿no? Estamos en una sociedad en la que se premia mucho esto del multitasking y demás, pero bueno, la verdad es que nuestros cerebros no están hechos para sostener el multitasking durante mucho tiempo, de hecho no están hechos para el multitasking, aunque las mujeres pensemos que sí y podamos hacer muchas cosas a la vez, sí se puede, pero evidentemente también tenemos que recordar que tiene también un costo atencional, ¿no? Un costo de recursos. ¿Y cómo lo evaluamos en temas con pruebas neuropsicológicas? Podemos hacer tareas duales que es, por ejemplo, escuchar una historia, escribir palabras clave, hacer una operación matemáticas mientras se deletra una palabra, esto está complicado, o leer un texto en voz alta mientras realiza una búsqueda visual. Aquí lo importante, obviamente, también es que normalmente utilizamos tareas, como ven, que son distintas, que requieren habilidades distintas, ¿no? Entonces, una operación matemática que es cálculo con lenguaje, ¿vale? Leer un texto con búsqueda visual, porque a veces sí, si estamos evaluando el mismo, o sea, si metemos tareas del mismo componente, bueno, ahí es un poquito más complicado hacer la división, pero claro, justo tienen que ser tareas que requieran procesos cognitivos diferentes. Por eso ven que las tareas duales son tareas que implican determinados tipos de habilidades. Tareas informatizadas tipo PASAT, por ejemplo, que en la que se resuelven ejercicios visuales mientras se escuchan números y hay que responder cuando aparece determinado número. Entonces hay que estar prestando atención. No solamente es que se escuchan los números, sino que hay que escuchar los números para dar una respuesta cuando aparece uno, mientras se están resolviendo ejercicios visuales y algún otro tipo de software con seguimiento de desempeño en ese tipo de tareas. Luego, pruebas de conducción simulada con conversación, que eso a veces las utilizamos en la rehabilitación para evaluar el impacto funcional del déficit, con, bueno, ahora con muchas partes estas de simulaciones con realidad virtual y demás. La verdad es que ha evolucionado mucho la tecnología de la evaluación neuropsicológica y pruebas de atención debida del TEA, como del test de ejecución atencional, que incluye tareas combinadas de atención visual y auditiva. Luego, a nivel funcional, es decir, del desempeño o el funcionamiento que tiene la persona en su vida diaria, podemos aplicar de nuevo el DEX, que también hace preguntas, como les decía, es un cuestionario en el que se le pregunta a la persona directamente sobre lo que puede y lo que no puede hacer o cuánto le cuesta. Y entonces también podemos preguntarle si puede cocinar, hablar por teléfono, si puede hacer dos cosas a la vez, ¿no? También aterrizados al contexto el de la persona, ¿no? Si no cocina, pues no le vamos a preguntar esto. Si trabaja en una oficina, podemos hacerle preguntas relacionadas con, digamos, con su vida cotidiana. Por eso también cuando nosotros hacemos las entrevistas iniciales, con los pacientes les preguntamos mucha información de este tipo porque nos permite precisamente en este tipo de entrevistas poder afinar, ¿no? Porque claro, si me dices, ¿puedes cocinar ahora por teléfono? No, claro, pero es que yo no cocino nunca. Bueno, pues entonces, claro, no es que no pueda hacerlo, sino que habitualmente no lo hago, ¿no? O no me gusta hacerlo o lo que sea. Y bueno, le podemos preguntar si es capaz de trabajar en entornos en los que, por ejemplo, hay ruido, en el que está con otras personas, etcétera, ¿no? Y vamos a encontrar, por último, vamos a abordar las alteraciones de velocidad de procesamiento. Aquí solamente es
precisamente en ese tema de la modalidad, estaba pensando, yo, por ejemplo, cuando, por ejemplo, preparo las clases, ¿no? Obviamente yo estoy escribiendo. Entonces, por ejemplo, son momentos en los que yo no podría estar trabajando, a veces trabajo en algunos cafés, eh, no podría estar trabajando si escucho las conversaciones. ¿Por qué? Porque hay una interrupción. Entonces, mi capacidad de atención individual, evidentemente, a veces se va hacia las conversaciones que escucho, no porque sea chismosa, sino porque el cerebro tiende mucho a procesar lenguaje. Entonces, lo que hace esa atención de vida es que yo me distraiga en mi tarea, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, de manejar y escuchar cosas o manejar y escuchar la radio, ¿no? Como que no es casual que sean determinadas cuestiones muy específicas, porque evidentemente lo que hacen es que cuando hay un componente verbal, normalmente el cerebro va a dar más prioridad a ese tipo de estímulo que a otro tipo de estímulos. Entonces, a veces quizás los sonidos, los ruidos, o los estímulos visuales no nos generan tanta distorsión o interrupción como cuando, por ejemplo, tenemos lenguaje, ¿no? Yo hay determinadas tareas que no puedo, por ejemplo, yo no podría escuchar un podcast. Sí puedo escuchar a lo mejor música instrumental o música en inglés que quizás no me sea demasiado, no me sepa demasiado la letra, pero sí no me genera interferencia y a veces, no sé si se les ha pasado, que terminan escribiendo en el mail lo que están escuchando en la canción o en el podcast, ¿no? Porque les digo, ¿no? O sea, la capacidad alternante a veces la podemos tener, pero va a haber siempre uno de los estímulos que nos capte más la atención y a veces la cabeza se nos va por allá, ¿no? Entonces, bueno, porque seguro que les ha pasado, les quería comentar también ese ejemplo de la vida real. Entonces, bueno, como les comentaba, creo que esta es la última. Luego vamos a ver algunos cuadros de afectación atencional más genéricos. Y la velocidad de procesamiento no es un componente de la atención, pero sí ya hay modelos cognitivos en los que los incluyen como un componente a evaluar y obviamente tiene que ver todo con el nivel de alerta. Entonces, por eso lo introduje en esta parte. Entonces, la velocidad de procesamiento es la capacidad que tiene nuestro sistema cognitivo para percibir, integrar, comprender y responder a la información con rapidez y la eficiencia que se requiere para todas esas cosas. Si percibo y no respondo, tengo un problema también de velocidad de procesamiento. Lo que quiero decir es que esa velocidad la vamos a ver en cualquiera de esos procesos o subprocesos que son necesarios para que desde la información que nosotros percibimos por medio de los sentidos se procese a nivel cerebral y cortical más a nivel superior. No se trata solamente de una rapidez motora, sino la rapidez con la que el cerebro piensa y ejecuta. ¿Vale? La rapidez con la que procesa, comprende y emite la respuesta requerida o más adaptativa para esa situación. La lentitud en el procesamiento de la información subyace a la explicación de muchas dificultades atencionales, por eso está incluida aquí, que muestran los pacientes en los test de evaluación neuropsicológica que tienen en cuenta los tiempos de ejecución. Esto se lo comentaba también en la última sesión. A veces, para la evaluación vamos a tener que cumplir los criterios de los editores de las pruebas de los test, pero cuando nosotros estamos trabajando en evaluación y ya más con un enfoque en la intervención, nosotros podemos no controlar el tiempo porque en realidad lo que queremos no es tanto puntuar a la persona. Retomo para que, no, para que quede claro. Cuando evaluamos inicialmente y cuando nuestra evaluación tiene que ir en un informe neuropsicológico, se cumplen estrictamente los criterios, ¿de acuerdo? Pero ya cuando estamos empezando a trabajar con un paciente, nosotros podemos aplicarle determinadas tareas y no tener en cuenta el tiempo, porque lo que queremos ver realmente es si el paciente puede hacerlo o no puede hacerlo cuando le damos más tiempo. Porque entonces, como les decía, ya no es un problema de que la persona a lo mejor tenga un problema atencional o un problema de memoria o un problema de lenguaje, sino tiene un problema de velocidad de procesamiento, que lo que hace es que necesita mucho más tiempo para procesar y responder adecuadamente a esa tarea. Entonces nosotros tenemos que identificar qué parte corresponde a la lentitud y qué parte afecta, o sea, tiene que ver con una afectación en el componente atencional o en cualquier otro componente cognitivo. Si un paciente presenta dificultades en la velocidad de procesamiento exclusivamente, no será necesario focalizar los objetivos del tratamiento a entrenar un componente atencional. De nuevo, la velocidad de procesamiento es como algo que va antes, es como el estado de alerta. Si la persona va lenta, o sea, no merece la pena que intervengamos en la parte atencional, sino primero va a ser que trabajemos la velocidad de procesamiento. Entonces, lo que tendremos que hacer en esos casos, por ejemplo, es un programa de manejo de la presión del tiempo o valorar la capacidad que tiene el paciente de poder recuperar esa velocidad perdida.
La lentitud suele ser una expresión de una reducción en la alerta tónica, por eso tiene que ver con los estados de alerta, pero también puede deberse a una alteración más específica para un proceso cognitivo y estar vinculada solamente con él. ¿Qué es lo que ocurre cuando la velocidad de procesamiento está alterada? Bueno, pues la persona tarda en comprender instrucciones o en responder verbalmente, ¿no? Gente que le hablamos y se queda un rato pensando y tarda, se toma su tiempo para responder. También vamos a encontrar personas que tienen muchas dificultades para seguir las conversaciones cotidianas, ¿no? Que a veces si son un par de preguntas, sí, pero si empezamos a establecer una conversación más profunda, la persona pierde el hilo o tarda mucho en responder y como tarda mucho, se le olvida a veces ya lo que tenía que responder, ¿no? Se retrasan tareas académicas o laborables, incluso no sabe ni qué hacer porque efectivamente como tarda tanto, pues llega un momento en el que ya pierde el hilo. Puede parecer desconectada o perezosa cuando en realidad sufre bradixiquia, que es el pensamiento lento, y siente fatiga mental rápida ante tareas prolongadas. Vamos a ver algunos ejemplos clínicos. Por ejemplo, un adolescente con TDAH que tiene predominancia de la faceta inatenta es un alumno brillante, pero necesita más tiempo que sus alumnos para resolver exámenes, aunque pues responde correctamente a todas las respuestas, a todas las preguntas. La velocidad de procesamiento es lenta, que eso es lo que interfiere con el rendimiento académico, y en realidad esto es habitual en personas que tienen TDAH y que no cursa con discapacidad intelectual, que a veces puede ser, sino que en realidad son personas que tienen un alto CI pero pues necesitan más tiempo. Y cuando nosotros trabajamos con los adolescentes en contextos educativos, lo que hacemos, una de las adaptaciones que se hacen es que se les da tiempo extra para resolver los exámenes, porque en realidad se ve que cuando se les da el tiempo extra responden correctamente, ¿no? Entonces, de nuevo, es hacer una adaptación para que la persona pueda tener el desempeño que necesita en la vida real, haciendo pequeños ajustes. Y estos también a veces se hacen en los puestos de trabajo, aunque en realidad, pues les digo que en la empresa a veces todavía queda un largo trabajo por hacer. Adulto joven con esclerosis múltiple de 30 años que refiere tareas simples como redactar correos le toman el doble de tiempo desde su diagnóstico, aunque no tiene problemas motores evidentes. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a encontrar es un enlentecimiento de la velocidad de procesamiento, una hora de psiquia, que tiene que ver en el caso de la esclerosis múltiple, precisamente parte de la enfermedad es la desmielinización de la sustancia blanca. Y esto, pues, es uno de los signos cognitivos más precoces en casos de esclerosis múltiple. Tenemos aquí otro caso de un anciano con deterioro cognitivo leve de 72 años que tarda mucho en responder preguntas durante una evaluación, aunque sus respuestas son correctas. Entonces dice, ¿no? Que piensa más lento que antes. Entonces aquí obviamente cuando hay deterioro cognitivo es muy habitual, por no decir casi no se dan en el 100% de los casos, pero sí en muchos. eh, encontramos una reducción progresiva de la velocidad cognitiva, ¿no? Y esto es un posible precursor de demencia y normalmente también es un predictor de conversión a deterioro más grave, es decir, cuanto mayor el lentecimiento vamos observando en los pacientes, mayor probabilidad tienen de que generen un deterioro, de que avance su deterioro. Aquí tenemos otro paciente, 45 años, traumatismo craneoencefálico, que refiere que tras el accidente le cuesta seguir el ritmo de conversaciones o de instrucciones en reuniones laborales. Qué importantes son las reuniones, ¿no? De repente que se te olvida lo que dice el jefe o el compañero y demás. Entonces, bueno, esta persona presenta una alteración en la velocidad de interacción y la respuesta, que la velocidad de procesamiento siempre, 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 siempre se va a ver afectada cuando encontramos pacientes con daño axonal difuso, que son pequeñas y el contragolpe. En el cerebro, en el cráneo, nuestro cerebro está como flotando un poquito en el líquido cefalorraquídeo, de manera que cuando tenemos un impacto, el cerebro choca con una de las paredes del cráneo, pero evidentemente hay un efecto rebote en el que desde el lado del impacto tenemos daño ahí y habitualmente también vamos a encontrar daño en el contralado del impacto. Entonces, precisamente esta sacudida que pues suele encontrarse
casi únicamente en temas de traumatismo, es obviamente por ese tema de el golpe y el contragolpe. Cuando son ACVs o, por ejemplo, cuando son temas de epilepsia, no, habitualmente son daños un poco, bastante más focales, a menos obviamente, pues bueno, que el accidente cerebrovascular sea más grande, pero habitualmente em, diría que en la mayor parte de los casos de los daños axonales difusos, en realidad es más por traumatismo que por cualquier otra condición. En demencia no se suele presentar, ¿no? Obviamente luego hay un daño axonal no generalizado. En la observación clínica que podemos ver, pues si la persona se retrasa en emitir las respuestas, ¿no? De lo que le estamos preguntando. Si necesitamos repetirle las respuestas, de nuevo, la persona va tan lento que pues luego ya pierde el hilo, ¿no? Entonces no es un problema de demora operativa, sino es un problema de que van lentos. Entonces si trabajamos la velocidad de procesamiento, ahí podemos luego ya sí analizar si también adicionalmente hay un problema de memoria operativa o de cualquier otro tipo de proceso o en realidad es puramente por la velocidad de procesamiento. Son personas que también podemos observar si tienen dificultad para seguir instrucciones en tiempo real y si presentan lentitud en tareas simples que antes eran automáticas, ¿no? Por ejemplo, pues prepararse el café del desayuno o alguna bebida, alguna cuestión como que sea muy sencilla, manejar el teléfono móvil y demás. ¿Qué pruebas específicas neuropsicológicas encontramos? Bueno, el Simple Digit Modalities Test, el CDMT, que es una relación rápida entre símbolos y números y obviamente es muy sensible a las alteraciones de velocidad mental. Esa tarea es muy parecida precisamente a la parte de códigos de símbolos, se llama o claves, creo que se llama, en el WISE y en el WIS, que lo que tienes como una plantita en la que cada número equivale a un símbolo y luego hay una matriz más grande en la que tenemos que ir sustituyendo los números por los símbolos que aparecen arriba. Entonces, obviamente, va cronometrada, con lo cual eso tienes que hacerlo lo más rápido posible, aunque, bueno, pues como decíamos, también en esa prueba vemos la atención sostenida, la atención alternante, ¿no? Porque tenemos que estar viendo el número y luego buscarlo en la clave de modelo y la velocidad también visomotora. El Trade Making Test, la parte A, que es lo que también ya les he explicado esta parte, este test, que es unir números en orden ascendente lo más rápido posible, que mide velocidad pisoperceptiva, procesamiento de atención simple. Luego tenemos el Stroop. En la fase de lectura y colores, pues vemos la velocidad de lectura simple y la velocidad de denominación de colores, es decir, las dos primeras condiciones del test y pruebas informatizadas que tengan tiempos de reacción y en la que también se permita comparar entre el input visual auditivo y la respuesta motora, es decir, em, tareas en las que, por ejemplo, se aparecen diferentes estímulos o diferentes imágenes, imagínense, y cada vez que aparece, me estoy inventando, cada vez que aparece un pato, la persona tiene que darle la barra espaciadora de la computadora, ¿no? Entonces, esas tareas cuando están informatizadas, nosotros en tiempo real, la verdad es que no podríamos porque a veces son milisegundos. Entonces, las tareas informatizadas nos ayudan mucho en tiempos de reacción. O, por ejemplo, pues lo que les decía también, tareas en las que se presentan estímulos auditivos y tengo que ejecutar algún tipo de respuesta, pues ahí también se va viendo cuál es el tiempo de reacción que tiene la persona. Y luego a nivel funcional que podemos utilizar, de nuevo, entrevistas, entonces podemos preguntarle si tarda en tomar decisiones cotidianas, si siente que su pensamiento va más lento que antes, si tarda más en hacer cosas que antes hacía con bastante fluidez, si le cuesta seguir el ritmo de las conversaciones, si también, por ejemplo, los libros en la velocidad de procesamiento también pasa que lees mucho más despacio y pierdes el hilo, entonces a veces tienen que volver a leer, empezar a leer la página y cuando terminan la página, pues ya se les ha ido también el hilo, porque van tan lentos de nuevo, ¿no? Que no se está procesando toda la información a nivel de memoria. Y también podemos aplicar escalas como el CFQ, que es la Cognitive Failures Questionnaire, o escalas del BFA. El BFA es una prueba de función ejecutiva, especialmente la versión A es para adolescentes. Luego está la P, que es para preescolares, el BRIEF normal, que es para niños. Bueno, A es adolescentes, creo, y adultos. Entonces, son autocuestiones en las que se le pregunta por la manifestación de esos síntomas en la vida real, ¿no? Y a ver cómo vamos de tiempo. Sí, vamos, perfecto. Ahorita vamos a ver otro tipo de trastornos de atención que podemos encontrar. Bueno, podemos encontrar afectación atencional en el síndrome confusional agudo, que obviamente también hay afectaciones de otros procesos,
pero lo que observamos principalmente es una alteración aguda y fluctuante. Fluctuante es que no durante el día todo es plano, o sea, no todo es igual, sino que hay momentos en los que está mucho más confuso y otras veces un poquito menos, ¿no? Y que a veces eso es lo que es un poco desconcertante para la gente que están alrededor del nivel de conciencia de atención. Entonces encontramos que están muy atentos y luego de repente no, y luego sí y demás. A menudo es el primer signo de disfunción cerebral orgánica, especialmente en personas mayores. ¿Cuáles son las características? Bueno, pues una alteración en el estado de alerta, bien puede ser porque estén hipo o hiperactivados, en realidad fluctúan, entonces a veces están hipo y otras veces están hipo. Atención, afectación en la atención sostenida y focalizada, que están gravemente comprometidas, evidentemente porque pues, si no están conscientes y no están a nivel de alerta, pues cómo van a sostener la atención y focalizarse, ¿no? Por eso les decimos que son procesos jerárquicos en los que si no está uno, pues en realidad no se puede hacer nada de lo que hay detrás. Se presentan fluctuaciones a lo largo del día. Eso también es un síntoma para hacer un diagnóstico diferencial con otras alteraciones, en la que a lo mejor el patrón es mucho más constante y a menudo está acompañado de desorientación, lenguaje incoherente y alteraciones perceptivas. Solamente quería mencionar aquí una cosa. Ah, se me fue. A ver. Lo de la desorientación, fíjese, claro, es que si la persona de repente también tiene momentos en los que no está en alerta, imagínense también a nivel subjetivo cómo puede ser la sensación de esa persona, que a veces ha podido desplazarse a un sitio y no sabe muy bien cómo ha llegado, o de repente pierde el hilo de una conversación y no recuerda haber estado hablando con otra persona, porque de repente simplemente deja de atender, no ha podido procesar eso. Entonces, bueno, aquí luego suelen presentarse también temas comportamentales derivados de esa desorientación, porque obviamente pues asusta, ¿no? A los pacientes encontrar eso. ¿Cómo lo podemos evaluar? Déjenme que me atoran ya las lentes. La escala CAMP, que es el Confusion Assessment Method, la observación del nivel de alerta y coherencia, y test breves de atención como el test de dígitos del WISE, deletrear al revés y pruebas de atención visual simple. Un ejemplo clínico que podemos encontrar es un paciente mayor que sufre, bueno, que se le interviene quirúrgicamente, que responde incoherencias, que no fija la mirada y a las pocas horas parece lúcido y colaborador, de manera que oscila ante periodos de desconexión y claridad. A veces hay síndrome confusional, obviamente post operación por el tema de la anestesia, pero bueno, cuando esto se continúa a lo largo del tiempo, ya tendríamos que evaluar. A veces los síndromes confusionales terminan, digamos, estabilizándose, pero a veces puede ser que se queden un poquito más crónicos. También hablamos el otro día de la negligencia, que habitualmente es unilateral, ¿no? Que es una inatención, como les decía el otro día, no es un problema visual de percepción, no es que la persona no vea el hemisferio contralateral a la lesión cerebral, sino que no le presta atención, como que lo ignora. Y habitualmente siempre la lesión, cuando se produce este tipo de trastornos o este cuadro, lo que es post una lesión en el hemisferio derecho, de manera que lo que olvidan los pacientes, lo que ignoran, es el hemicampo izquierdo, bueno, una parte del hemicampo izquierdo. Lo que sucede, bueno, ¿cuáles son las características? Es que ignora estímulos visuales, auditivos o táctiles del lado izquierdo, no solamente visual, claro, yo les he dicho siempre visual, pero también auditivo o táctil, es decir, de este oído no prestan atención a los estímulos y si les tocamos, les hacemos a lo mejor con un lápiz algún tipo de, como de cosquillas en las manos, lo que sucede en esta mano tampoco le prestan atención. Y de nuevo, no son temas sensoriales, sino es que su cerebro no está prestando atención a las señales que llegan de ese lado del cuerpo. No responde a personas o objetos de ese lado. Igual, si a mí me hablan, ¿no? Y están en este lado, por eso cuando no se puede solucionar la emergencia, pero reeducamos a los pacientes, pues los familiares tienen que saber siempre que tienen que estar en su lado derecho para que puedan ser atendidos. Aún así, no es del hemicampo, o sea, es del hemicampo de lo que se ve. Es decir, que si la persona se coloca en la derecha, si ellas la miran, el lado izquierdo de esa persona la van a ignorar. O sea, van a ignorar la parte izquierda de todo elemento sobre el que focalicen su atención. Entonces, lo hace mucho más complicado porque si no sería tan fácil como ponérselo todo al lado derecho, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, están mirando la pantalla de ordenador que está al frente, la parte izquierda no la verían. Lo que hacemos, que les decía el otro día, es que reorientamos para que puedan hacer un rastreo visual completo y ver con la parte derecha
lo que les faltaba con la izquierda, pero el siguiente objeto que está en la izquierda van a seguir viéndolo a la mitad, ¿vale? Entonces, de cualquier cosa en lo que ellos focalicen la atención, hay una mitad que no van a prestar atención, no van a ver o sentir. Normalmente esto en el 100% de los casos habitualmente cursa con anosognosia, que es una falta de conciencia sobre el déficit. Para ellos todo está perfecto. Entonces vemos que, por ejemplo, los pacientes se comen la mitad del plato, comen la comida solamente la mitad del plato y cuando se le refiere lo que sucede, ellos lo niegan porque no son conscientes de que evidentemente se están comiendo solamente la mitad del plato. Y como les decía, pues obviamente no se debe a un daño visual, sino que es un tema atencional. ¿Cómo lo evaluamos con tareas de cancelación? Entonces, evidentemente, vamos a ver si hay una parte de la lámina que se van a dejar. El test de reloj de la casa y de la flor son habitualísimos. Lectura de palabras y frases, porque ahí también, claro, omiten parte del texto, se saltan la primera parte de las palabras. Por eso les digo, es de cada elemento donde ellos prestan la atención, la parte izquierda se ignora. Entonces, si están escuchando, se están leyendo la palabra palabra, posiblemente lean desde el abra y no desde el pal, ¿vale? Y también observar durante el aseo personal porque ignoran afeitarse o peinarse de un lado en el rostro. Esto, la verdad, yo cuando lo empecé a ver en la clínica pensé que eran casos como súper anómalos y muy raros y la verdad es que son muy habituales, especialmente con pacientes con ACVs porque hay daño en el hemisferio derecho. Y la verdad que, claro, pues es muy disfuncional, ¿no? Aunque parezca medio chistoso, es muy disfuncional. Entonces, bueno, por ejemplo, como aquí el ejemplo clínico, paciente con acebo derecho solamente come la mitad del plato o se viste solo del lado derecho del cuerpo. Creo que ese es el último que les tengo. Hay dos más. Trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Esta es una condición del desarrollo que se caracteriza por un patrón persistente de inatención, impulsividad y o hiperactividad que se presenta en la infancia y puede persistir en la edad adulta. Muchos de los pacientes adultos no es que aparezca el TDAH en la etapa adulta, sino que son personas que no fueron diagnosticadas correctamente en etapas anteriores también para aclaración. Subtipos, bueno, aquí no me voy a centrar para que me dé tiempo. Características atencionales, baja atención sostenida, dificultad con la atención selectiva, se distraen con mucha facilidad, tienen problemas de velocidad de procesamiento y son muy lentos en las tareas largas y tienen dificultades en la atención alternante y dividida. Eso también lo mencionamos en otro momento. Aplicamos, por ejemplo, los CPTs, el STRUP, los TMT y algunos cuestionarios como el CONER, el SNAP y etcétera. Y el síndrome ejecutivo frontal, que obviamente emerge por un daño en el lóbulo frontal, especialmente prefrontal, que afecta al control atencional, la autorregulación y el comportamiento planificado. Esto que les estoy poniendo son como cuadros clínicos, son poco trastornos que engloban afectaciones en distintos componentes. Ya no son afectaciones a componentes aislados, sino a más de un componente atencional. Lo que encontramos en este caso es dificultad para inhibir respuestas automáticas, que tiene que ver también con temas atencionales, pérdida de flexibilidad cognitiva y atencional, afectación en la atención alternante y ejecutiva y tendencia a perseverar en tareas o a desviarse sin control. ¿Cómo lo podemos evaluar? Bueno, pues de nuevo, Stroop, Wisconsin, clasificación de tarjetas, la Torre de Londres, la Torre de Hanoi y, bueno, muchísimas tareas más y también la observación del comportamiento en tareas funcionales. Sí que voy. Bueno, esta creo que sí es la última. Ay, no, pues ya sí. El deterioro cognitivo leve, que ya lo hemos comentado, aquí encontramos afectaciones en la atención, memoria y funciones ejecutivas, especialmente en la atención sostenida, también en la actividad alternante, lentitud de procesamiento y un mayor esfuerzo y fatiga mental. Vamos a ir viendo un deterioro que va a ser progresivo en casi todos los aspectos de la atención. Lo vamos con el CMDT, el TPT, el MOCA, FAP, entre ellos, aparte de entrevistas funcionales. Y bueno, como les decía, es importante una evaluación eficaz para luego poder evaluar la intervención adecuada y obviamente parte de esta parte de la preparación para la intervención como les he estado comentando a lo largo de la clase, tenemos que evaluar también cuál es el impacto en la vida diaria de la persona, tanto la calidad de vida en el ámbito profesional, laboral, personal, familiar y ver también en la medida si van a requerir apoyos externos y cuánto es la severidad de esos apoyos, ¿no? Si también van a depender de determinados cuidadores para poder hacer las afectaciones o las adaptaciones necesarias. Ahora sí, les dije que hoy íbamos a ir un poco justos para terminar la clase, pero bueno, ya con esto terminamos el bloque de atención. Si quieren, podemos dejar espacio para una o dos dudas por el tiempo que se nos ha hecho un poquito encima. Y bueno, si tienen alguna consulta sobre lo que hemos visto en la sesión de hoy.